de lo hecho y más que nada eso. Bueno, todavía faltan muchos en entrar, me parece, ¿no? Mientras van terminando de entrar, necesitaba hacerles un par de preguntas. ¿Pudieron mirar la encuesta? Vi que la contestaron, pero no todos, aunque había un grado de respuesta, más de la mitad habían completado. Para lo que dicen los manuales y demás es de encuestas autoadministradas, más del 50% es un montón, así que estamos bien. Pero también tenían que mirar las entrevistas, ¿se acuerdan? Y ir categorizando o etiquetando en las entrevistas. ¿Eso lo pudieron hacer? ¿Sí? Fantástico. Bueno, les voy contando, todavía faltan muchos, porque quería contar cómo nos vamos a organizar de aquí al final y demás, pero me gustaría que estén más estudiantes ya sumados al aula a la reunión, al call, como dicen ahora, para explicar todo eso. Sí, Carolina. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy con fiebre porque me pusieron la vacuna hoy. La verdad que me siento súper decaída mal y por eso estoy con la cámara apagada, discúlpeme. No hay problema. Y avisar también de que eh, Juan Manuel, se fue a Sí. isopar porque también estuvo todo el fin de semana con fiebre. Oh, Así que bueno, eso, profe. bueno, esperemos que esté bien y que no sea más que una gripe, pero en serio Sí, una gripe. Y muchas gracias. no por descalificar el COVID, sino porque efectivamente no sea COVID. Muchas gracias. Bueno, y que te mejores, pero qué bueno Muchas que te gracias. pudiste vacunar. Sí, sí, por suerte sí, pero Excelente. eso, un poquito de caída, Sí, un poco. sí, 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 1 o 2 días Bueno, muchas gracias, está igual escucho, así. igual escucho. Genial. Gracias. Profesora, Sí, acá Guillermo Guillermo. del Grupo 3, ¿qué tal? Buenas tardes, que se mejore la compañera y bueno, esperemos que sea leve también para el otro compañero. Sí, yo le quería comentar de mi grupo, hay 2 compañeras que posiblemente hoy no van a estar por el tema de la vuelta a la presencialidad y por otras cuestiones. Por ahí, usted por ahí ve también por eso que faltan más estudiantes, porque posiblemente por los parciales, por el cierre de algunas cosas y como le decía, algunos la vuelta a la presencialidad del trabajo, por ahí van a Sí, faltar algunos claro. hoy. Entiendo perfecto, sí. No, además imagino eso también, ¿no? Que justamente con los cierres de las materias hay Sí. como sobredemanda. Los problemas en el acceso al campus también han complicado a todos, docentes y Sí, eso complicó estudiantes. mucho. Así que sí. Bueno, igual ahora ya somos 40, es un número que me gusta más. Bueno, voy contando un poquito. Como seguramente habrán recibido informaciones desde la universidad, justamente porque los problemas en el campus continúan y no se van a resolver en breve, sino que todavía van a demorar unos días más, resolvió la Escuela de Humanidades extender el cuatrimestre, el final de clases, una semana más, ¿sí? La verdad que estuvimos pensando con Valen y con Candé qué hacíamos, porque a nosotras, en buena medida por el esfuerzo de Valentina, de Cande y de ustedes, ¿no? De ir, bueno, recirculando lo que ya estaba en el campus por otros medios, no nos demoró, digamos, en el cronograma que teníamos pensado, pero esa semanita extra nos daría un poquito más de aire para ver algunas cosas, así que la vamos a aprovechar. Esto no quiere decir que el martes 6, que sería el último día, el martes 6 de julio, vamos a dar clase de contenido, sino que el martes 6 lo que haríamos es hacer un cierre de la materia y solo responder dudas que puedan tener de cara al final.
pero poder correr el cierre de la materia el martes 6 nos permite que esta clase y la de la semana que viene podamos dedicarlas de lleno a trabajar con el análisis de la información y las técnicas o formas de análisis en información cualitativa y de información cuantitativa. Eso que íbamos a hacer hoy concentrado en una única clase y que es como mucho, lo vamos a desdoblar en dos. Entonces la idea es hoy trabajar con análisis de información cualitativa, a partir de lo que ustedes trabajaron con las entrevistas, y la semana que viene, como igual alguito ya de información cuantitativa habíamos visto, ¿sí? De cómo construir las matrices, el conteo y los cálculos de los porcentajes. Además, en buena medida eso, por lo menos todos los que trabajaron con Google Form, ya lo calcula directo el Form. Entonces vamos a dejar la parte de procesamiento de información cuantitativa para retomar a partir de lo que ya habíamos visto en la clase pasada en la clase que viene, ¿sí? Valen, estás duplicada. Y vamos a empezar entonces en esta clase por ver, antes de meternos con lo del análisis de la información, a ver, contarles cómo es el final, cómo es la instancia de final, compartirles un documento con las pautas para el final y mirarlo juntos para aclarar cualquier duda que haya sobre eso. Entonces, la secuencia que vamos a seguir de aquí al 6 de julio ahora es: hoy vamos a ver las pautas para el examen final, así ustedes ya saben cómo tienen que ir trabajando y preparando. Y vamos a ver formas de sistematización y análisis de la información cualitativa. La clase que viene vamos a concentrarnos en retomar lo que habíamos visto ya la semana pasada y avanzar en conteo, procesamiento y análisis de información cuantitativa. Y el martes 6 de julio nos vamos a encontrar un rato cortito, yo creo que serán media hora, 40 minutos, solo para hacer bueno, no, por ahí es un poquito más porque le damos también un tiempo a si tienen dudas, porque van a estar preparando el examen final. Entonces, si hay dudas para aclarar, vamos a dar un tiempito para las dudas y después hacer un cierre de la materia, ¿sí? Esa es la secuencia de aquí al fin del cuatrimestre. Luego de eso lo que vamos a tener son, efectivamente, las fechas, las mesas de finales. Las fechas de finales son el 13 y el 20 de julio a las 18 horas. Y la idea es organizarnos por grupos. Entonces, Cande y Valen, bueno, esto no lo hablamos entre nosotros, lo dijimos así genéricamente, hay que armar como una agenda por cada uno de esos 2 días para ver qué grupos rinden un día, qué grupos rinden el otro día, quién es el 13, quién es el 20, y armar una tablita con los horarios de cada grupo, distribuidos también de ustedes, ¿no? Para que estén una u otra según el grupo que rinde. ¿Sí? Les cuento cómo va a ser el final. Como les dije recién, la idea de que la materia sea con examen final y de que tengamos una mesa de exámenes finales no tiene nada que ver con la idea de rendir un final en la forma tradicional de rendir finales, sino con tener una instancia más de trabajo, de revisión y de avance en el trabajo que vinieron haciendo en relación con diseños y desarrollos de prácticas de investigación, ¿sí? Entonces, en verdad lo que van a hacer es retomar el segundo trabajo evaluatorio que entregaron ayer y que, bueno, tendrán ya las devoluciones para la semana que viene. Es sobre esa base revisarlo, corregirlo, fortalecerlo y agregar a eso el análisis de la información, que es lo nuevo que hemos estado viendo. ¿Sí?
Lo único nuevo es análisis de la información cuantitativa y análisis de la información cualitativa. Análisis de la información cualitativa que levantaron con las entrevistas y análisis de la información cuantitativa que reunieron con las encuestas. Y de todo lo otro es volver a mirarlo, aprovechar la devolución para ver qué puntos hay que fortalecer o corregir o desarrollar un poquito más, y agregar esto último. Les voy a compartir para que miremos juntos las pautas para el final, ¿sí? Profe, ¿esa parte de análisis sería como un apartado de conclusiones? Va a ser una parte donde van a presentar la sistematización y el análisis de la información cualitativa. Ahí van a tener que poner tablas o matrices según qué instrumento elijan usar ustedes para la sistematización de la información cualitativa, y un pequeño análisis de esa información cualitativa. Luego, las tablas con los conteos de las encuestas, es decir, la información cuantitativa, la forma que busquen para reflejar, que les resulte mejor para reflejar esos resultados, pueden ser gráficos estadísticos o alguna otra forma de presentar la información, además de las tablas, quiero decir, y luego un análisis de eso. Y por último, unas conclusiones a partir de la mirada conjunta de los resultados que tuvieron, tanto en lo quali como en lo quanti. ¿Sí? Gracias, perfecto. Vamos a ver bueno, y la última cosa que no les dije, que me faltó decir, igual ahora va a estar en las consignas también, es que entonces ustedes van a tener que hacer lo que sería en realidad una tercera instancia de trabajo evaluatorio, que es retomar el segundo trabajo y agregarle esto, que lo entregan la última semana de clases, y luego nos encontramos en las mesas de finales, en un encuentro entre el equipo docente y cada uno de los grupos por separado. Va a ser un encuentro muy breve porque son muchos grupos, si no nos vamos a pasar la vida en esta, así que va a ser un encuentro de 10 minutos, más o menos, con cada grupo, en el que les haremos una devolución del trabajo y luego por ahí algunas preguntas o aclarar alguna duda que nos surja a partir de leer el trabajo, un breve diálogo sobre eso y listo. ¿Está? Profe, una duda, ¿la fecha de entrega sería el martes 6 o el lunes 5? Entonces, La fecha de entrega es el 8, para que después del martes tengan un par de días más, por si hay alguna duda que consultaron el martes. perfecto, gracias. Lo que sí es que como ya vamos a estar muy jugadas de tiempos, no cuenten con que se pueda extender ni un segundo, ¿no? Bueno, comparto pantalla, así vemos juntos. Estas pautas, por supuesto, las subiremos al campus si funciona, pero se las haremos llegar también por WhatsApp, supongo. No sé, chicas, qué es lo que les resulta más cómodo. Creo que por WhatsApp, ¿no? Estaban mandando las cosas. Sí, me parece que por WhatsApp es mejor. Es lo más práctico. Bueno, ahí están. Entonces, pautas para el examen final. El examen final de la materia se integra por dos partes, un trabajo escrito y luego su presentación oral en un encuentro sincrónico que ocurrirá en una de las fechas de las mesas de examen. Esto en realidad quedó, ahora me estoy dando cuenta mal, porque la idea original era que ustedes presenten el trabajo, pero como son tantos grupos, es imposible hacerlo porque nos llevaría un tiempo infinito. Así que por eso, finalmente no es que presenten, pero sí que dialoguemos en torno del trabajo, ¿sí? El trabajo escrito será de elaboración grupal y constituye un avance a partir del segundo trabajo evaluatorio de la materia. Las mesas de examen se desarrollarán los días 13 y 20 de julio del 2021 entre las 18 y las 20:30. Entrega del trabajo escrito. La fecha de entrega del escrito es para todos los grupos, independientemente de en qué fecha rindan, es el día 8 de julio. Esto es así
primero porque ya vienen con la materia en la cabeza, vienen trabajando, nos parecía mejor hacer ese esfuerzo de cerrarlo en ese momento, y además así ya lo entregaron, listo, y pueden concentrarse en estudiar para los otros finales que tengan que rendir, y retomarán el trabajo el día de la mesa de examen para darle una leidita antes de juntarse con nosotros, ¿sí? Entonces, el archivo deberá subirse en formato Word, recalco esto, por favor en formato Word, que nos es más cómodo para corregir, para meter comentarios, etc. Lo tienen que subir en el aula correspondiente a la mesa de finales. Esa aula está en el campus, o estará, suponemos, en el campus. Ahí van a encontrar un aula específica para el examen final de la materia, y dentro de ella encontrarán una carpeta para subir el trabajo. Importante, cada grupo deberá subir un único archivo, y también es importante que en el nombre del archivo tenga el número del grupo, y dentro del archivo, en la primera página, la portada, esté el número del grupo y todos los integrantes del grupo. Y esto es importante no solo para que nosotros los identifiquemos, sino para que también quede una constancia en el campus, quienes, como van a subir un archivo, bueno, a quienes están respondiendo al examen final con ese archivo, ¿sí? Encuentro sincrónico para la presentación del trabajo. El encuentro se hará por Meet, accediendo desde un link que estará en el aula virtual del examen final, probablemente sea este mismo. Consistirá en una devolución del trabajo escrito entregado por parte del equipo docente, y un intercambio con los integrantes del grupo a partir de las preguntas o dudas que surjan. Para acceder al Meet, lo que les vamos a pedir es que les vamos a ir avisando por WhatsApp, porque si no puede pasar que haya un grupo que está terminando de rendir y empieza a entrar el otro grupo, ¿sí? Entonces, esténse atentos, pero no entren hasta que no les demos luz verde en el WhatsApp. Consignas para la elaboración del trabajo escrito. El trabajo escrito sigue la misma estructura del segundo trabajo evaluatorio de la cursada. Se integra por dos partes. La primera parte consiste en la elaboración de alguno de los principales componentes de un diseño de investigación. La segunda parte se integra por las herramientas de recolección de la información, a lo que se suma la sistematización y el análisis de esa información. El trabajo deberá integrarse por los siguientes puntos. Parte A. Diseño de investigación. Son exactamente los mismos, están copiados y pegados del segundo trabajo que ustedes ya hicieron. Tema, problema, fundamentación del tema y del problema, preguntas de investigación, objetivos generales y específicos, fundamentación epistemológica de la perspectiva paradigmática asumida, fundamentación metodológica de la lógica de construcción de conocimiento decidida, y estrategias de recolección de información. ¿Sí? Y una segunda parte, parte B, experiencias de investigación, con 3 subtítulos. A, análisis de las entrevistas realizadas por el grupo. Entonces ahí pondrán las tablas, matrices, mapas conceptuales, esquemas, lo que usen para armar esa primera sistematización conceptual, y luego, redactado, el análisis que construyen sobre eso. Una parte B... Perdón, profe, hay Sí. algo que no me quedaría claro en ese punto. O sea, eso sobre las entrevistas, ¿no? Sí. Ahí como, digamos, esquematizamos la información. No me queda claro cómo esquematizar la información. Es lo que vamos a hacer hoy. Ah, bueno, genial. Pero una de las cosas es, por ejemplo, esto, las etiquetas. Entonces puede ser que simplemente compartan las etiquetas que fueron armando, o que presenten las entrevistas con las columnas con el etiquetado. Tal vez eso no sea lo mejor, porque eso siempre es un primer paso en la sistematización de la información. Pero ahora vamos a ver cómo vamos haciendo esa sistematización, ¿sí? Bueno, decía, un punto B de sistematización de las encuestas, ¿sí? En matrices, y el análisis de esa información. Entonces ahí en ese punto B que aparecerán las tablas, las tablitas con las frecuencias,
gráficos estadísticos u otra cosa que quieran aportar también, que es parte de la sistematización de la información, y luego, de vuelta, un registro narrado de análisis de esos números. Y una última parte que es conclusiones, que son las conclusiones a las que ustedes arriban o que ustedes pueden formular a partir de los análisis en relación con el problema y las preguntas de investigación que habían planteado, retomando el análisis de la información cualitativa y el análisis de la información cuantitativa. ¿Sí? Esas conclusiones tendrán, bueno, obviamente, las cuestiones a las que arriban, hallazgos se suele hablar, ¿sí? Los hallazgos a los que arriban a partir de la sistematización y el análisis de la información quali y quanti, y también pueden incluir nuevos interrogantes que se abren a partir de esta información. Siempre producir conocimiento, a medida que sabemos más sobre algo, se abren nuevas preguntas, ¿no? Las conclusiones en ese sentido pueden tener la forma de afirmaciones, pero afirmaciones fundamentadas en la información que tienen. Pueden tener la forma de conclusiones que no son afirmaciones, sino que más bien son suposiciones, pero también suposiciones con fundamento, ¿no? O sea, cuestiones que la información nos da pistas, pero no lo podemos decir con absoluta certeza. ¿Sí? Tal información podría estar vinculada con tal otra cuestión. No tenemos la certeza de que está vinculada, pero parecería que va para ese lado. Entonces, una pista. Entonces, eso es información, conclusiones seguras, firmes, afirmaciones, conclusiones posibles y preguntas, interrogantes que se abren. Profesora, consulta. ¿Eso Sí. va a tener un límite de extensión, la redacción de las conclusiones? Sí, eso estaba pensando que tendríamos que haber puesto un límite, mientras lo leía con ustedes pensaba que tendríamos que haber puesto un límite y no lo pusimos. Claro, porque pueden salir un montón de cosas que uno pueda explayarse y obviamente ustedes no van a tener tiempo como para leer Sí, conclusiones. lo que vamos a hacer es que antes de subirlo al campus y enviárselos por WhatsApp, después de la clase nos quedamos un ratito con Cande y Valen y vamos a poner ahí un máximo de palabras como hicimos en la parte anterior, ¿sí? Perfecto, gracias. Profe, disculpe, otra consulta le quería hacer. En el caso de del análisis de las encuestas, ¿sí? Nosotros vimos en la última clase el tema de preguntas simples, cerradas, perdón, y opciones simples. En el caso de las opciones múltiples, ¿lo vamos a ver la clase que viene? Sí. Bien. Y la otra cosita que le quería aportar es si usted podría agregar, ya que va a agregar esto de la extensión, en los 2 puntos del A y el B, si podría agregar también si hay un límite en el análisis, en el registro narrado que usted mencionaba, que hay que hacer. En la parte de análisis. Claro, del A y B cuando usted... Sí, lo voy a poner también. Gracias, Lo que sí profe. es muy importante es que en eso tengan en cuenta que ese límite es exclusivamente para la parte del análisis narrado y no es un límite para el espacio que ocupen las tablas con los datos de las encuestas o los esquemas que hayan usado para el análisis de la información cualitativa, porque si no eso se le va a comer todo el espacio. ¿Sí? Entendido. Ahora, después que vamos a hacer el ejercicio, van a entender un poco más de qué estoy hablando con esto. Igual las dudas tenemos todavía 2 semanas para que cualquier cosa nos consulten, ¿sí? Sí, bien. Fer, Sí. ¿se me escucha? Sí, te escucho, solo que me estoy No, anotando que algo. por ahí quería agregar a eso que preguntaba, que también en el análisis de las entrevistas, no, digo que en el análisis de las entrevistas, por ahí también es un poco más difícil poner un límite, porque también depende un poco de cuántas categorías construye cada grupo. Entonces,
Digo, porque tal vez no van a verlo reflejado tan claramente el límite como quizás lo pueden ver en otros apartados, porque tal vez un grupo construye más categorías, el otro construye menos, y entonces es como difícil ponerlo como, estructurarlo, ¿no? En ese sentido, Sí, el de las entrevistas. igual creo que podemos ponerles un máximo, sabiendo que no quiere decir que tienen que tomar ese máximo Claro. sí, Llegar sino a que eso. es solo una referencia, ¿sí? La verdad es que en este punto lo que es importante que ustedes tengan presentes es que es importante el desarrollo con todo lo que sea necesario desarrollar y fundamentar, sobre todo fundamentar, porque acá no se trata de opiniones ni de creencias, sino de hallazgos de investigación, ¿sí? Entonces tiene que estar muy rigurosamente fundamentado lo que dicen. Pero la idea no es tampoco guitarrear, digamos, no es escribir para seguir desarrollando, sino efectivamente lo que surge de ese análisis, ¿sí? Bueno, aspectos que serán tenidos en cuenta en la evaluación, es lo mismo que ya hemos puesto en otras oportunidades, la utilización de los conceptos trabajados en clase, que en realidad tiene que ver con la rigurosidad del vocabulario técnico experto del área, ¿sí? El uso de la bibliografía, insistimos en esto, recuerden la devolución del trabajo anterior, es importante que recurran a la teoría para dar cuenta de lo que van sosteniendo, ¿sí? La claridad y coherencia en los desarrollos y las argumentaciones presentadas y la adecuada fundamentación de las afirmaciones que se sostengan. Y al final, lo que también siempre les decimos, todas las dudas que tengan en el proceso de elaboración del trabajo final nos pueden escribir, nosotras, y también incluso después de presentar el trabajo escrito, si hay dudas de cara al encuentro virtual, nos escriben, nosotros vamos a mantener los medios de comunicación activos hasta que terminen las mesas de finales, ¿sí? Bueno. A ver, dejo de compartir. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver el tema del análisis cualitativo con las entrevistas. Primer tema. Vamos a recordar cuáles eran las preguntas de investigación que orientaron esas entrevistas, ¿sí? Ese trabajo o ese estudio. Eran, ¿cuáles son las representaciones sociales de los padres y las madres sobre la inteligencia? ¿Cuáles son las relaciones que establecen las madres y los padres entre la inteligencia y el fracaso y el éxito escolar? ¿Cómo varían las representaciones sociales de madres y padres según su clase social? ¿Cómo varían las representaciones sociales de madres y padres en relación a la inteligencia según su nivel educativo alcanzado? ¿Y cómo varían las representaciones sociales de madres y padres en relación con la inteligencia según sus propias trayectorias escolares? Claramente el centro todo el tiempo gira en torno a las representaciones que tienen las madres y los padres en torno de la inteligencia y la escuela, ¿no? Bueno, estas eran las preguntas. Antes de empezar a categorizar, ¿leyeron las entrevistas? Muchos me hicieron que sí con la cabeza. ¿Cómo les resultó eso de leer esas partes? Porque no, lo que tienen ustedes no son las entrevistas completas, son secciones de las entrevistas, un recorte. ¿Cómo les resultó leer eso? Entretenido. Unas preguntas me causaron risa, las frases esas cuando se citaban. Eran muy... Los muy dichos. Sí, esos dichos. Esa es una técnica que se usa bastante cuando hay que recoger representaciones. Pueden no ser dichos, en este caso eran dichos, pero pueden ser frases, puede ser una parte, una frase de una canción, una frase que esté circulando en el sentido común, etc. Porque a veces eso alienta más a contestar, porque el que responde, el encuestado,
es como que no responde por sí mismo, sino su opinión respecto de algo externo, ¿no? Entonces suelen salir cosas bien interesantes. Bien. ¿Y qué les parecieron entonces? A ver, esa primera lectura, así como cuestión general, ¿qué les quedó ahí flotando después de leerlas? Los peligros del sentido común. Es una buena manera de definirlo. Los peligros del sentido común, el poder del sentido común también. ¿Alguna otra cosa? Fue también como una experiencia extraña, porque normalmente es uno el que lee una entrevista de otra persona como para hacer un trabajo o ponerse al tanto de algún tema, y esta vez leí la entrevista que hice yo, entonces fue como medio extraño. Pero no era la que habían hecho ustedes. Ah, yo leí las entrevistas que habíamos hecho nosotros para hoy, para hacer No. este. Ah, yo entendí cualquier cosa, entonces. Profe, a mí me pasó que me llamó la atención como Igual, perdón, Alejandro, déjame un chiquitito. Igual van a tener que leer las entrevistas. O sea, este ejercicio que vamos a hacer hoy nosotros acá, la idea es que lo hagan después ustedes con sus entrevistas en el grupo, ¿sí? Que no se note que estoy al final de cuatrimestre, por favor. Sí, ahora sí, Alejandro. Perdón. que a mí lo que me llamaba la atención es como las representaciones que se construyen desde los padres de la noción de atención y predisposición sobre los hijos, que tienen los hijos, en cuanto al estudio, el colegio, la atención como en general, Bien. como la categorización, ¿no? Que encasillan, digamos, o tiene atención o no tiene atención, o es predispuesto o no predispuesto. Bien. Buenísimo. ¿Alguna otra cosa? Sí, en ese sentido, como lo que decía el compañero, que había como en algunas poco reconocimiento del rol de construcción, o sea, desde este lugar de determinismo de algo que viene dado o no viene dado, como había quizás en algunas como poca autocrítica o autorreflexión sobre el lugar de, bueno, cómo se construye esa atención o cómo se construye eso que bueno, que ahí lo mencionaban como algo dado, como don, o bueno, muchas otras palabras. Bueno, esto que estamos haciendo es lo que es recomendable que se haga en primera instancia. Es decir, que ustedes se junten en el grupo, previamente a juntarse, cada uno y cada una lee no las entrevistas que hizo, sino todas las entrevistas del grupo. ¿Sí? Y juntarse a intercambiar así, a ver, ¿qué cosas les quedaron ahí picando en esa lectura? ¿Qué cosas les aparecieron? ¿Qué cosas les llamaron la atención? Como una tormenta de ideas, pero no de ideas, sino de cuestiones que les surgieron, que aparecieron, que les llamaron la atención, etcétera, en relación con las entrevistas, con haber leído todas las entrevistas, ¿sí? Porque además ahí van a tener acceso a las entrevistas propias y también a las que hicieron sus compañeros de grupo, ¿sí? Luego de hacer ese intercambio, o a la par o en paralelo, van haciendo lo que habían hecho o lo que se esperaba que hicieran para hoy, que lo hicimos, aclaro esto, no con las entrevistas que cada uno hizo, sino con unas entrevistas de una vieja investigación en la que participé, para que todos pudieran leer las mismas entrevistas y hacer este ejercicio como si fuésemos un grupo todos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacer el proceso de primera codificación o primera categorización o primer etiquetamiento, ¿sí? Que es esto de ir escribiendo las palabras, conceptos que llaman la atención, que aparecen como unidades de sentido en relación con las preguntas que nos estamos formulando en la investigación. O en relación con preguntas que no nos formulamos en la investigación, pero que emergen a partir de las entrevistas y que tienen que ver con el tema y el problema general de la investigación, ¿sí? Entonces, empiezan a hacer eso. Y a partir de ahí tenemos que empezar un proceso en el que se van pensando, compartiendo y mirando
esas distintas etiquetas para ver cómo podemos a partir de esas etiquetas ir definiendo categorías y atributos de las categorías. ¿Qué son atributos de las categorías? Serían como adjetivos en relación a las categorías, ¿no? Por ejemplo, decían recién, ¿cómo era? Ay, se me fue. ¿Quién fue? No, Franco no me acuerdo. ¿Quién dijo que parecía muy fuerte? Atención, entonces, atención. Mucha atención, poca atención, por poner algo, o falta de atención, ¿sí? Entonces, por ahí es atención y los atributos es esto, falta, mucha, poca, ¿sí? Pero vamos a ir de a poco. Voy a hacer algo que no usé nunca, vamos a ver cómo nos funciona, que es la pizarra de esto. ¿Ustedes ya la han usado alguna vez? A ver. Ah, no, porque es para compartir mediante enlace. Yo pensé que todos veían la pizarra. No, me funcionó mal. Yo había entendido y la estuve probando 2 horas ayer. Pero sola. ¿Nadie la conoce la herramienta? Porque me aparecen 2 opciones. Activar la opción de compartir mediante enlace y compartir con 78 personas. Pero lo que yo quiero es que ustedes lo vean al mismo tiempo que la veo yo acá. ¿No? Bueno, vamos entonces, abre un documento de Word y vamos a usar un documento de Word que es menos bonito. Este estaba bárbaro porque... No, es del Meet mismo. Acá en los 3 puntitos en vertical. Cuando uno cliquea ahí, aparece una opción que dice pizarra. Yo abro ahí y me parece empezar una pizarra nueva. Cliqueo ahí. Claro, cuando yo probé ayer sola, se me abría la pizarra así y yo empecé a hacer cosas ahí y estaba bueno porque tiene como etiquetitas para poner, lo cual era muy cómodo. Pero ahora no me... Eso es el Jamboard. Si usted escribe, probablemente lo veamos todos. Pero me aparece que me pregunta si quiero compartir por enlace o compartir con los 78. ¿Qué tengo que poner de esas 2 opciones? Lo va compartiendo los 78. Debe ser que tiene, yo invité por mail a más de los que estamos ahora, te lo comparte con todos los que están invitados a la videollamada. Ah, ok. A ver. Sería esa opción, me parece. Probemos, si no se cierra. Ahí se abrió. A mí se me abrió ahora en una ventana diferente. ¿Ustedes la están viendo? No. ¿Cómo? Profe, ahí le convendría compartir a usted la pantalla de la ventana de Jamboard. Ah, sí, nos pide acceso, es verdad. Sí, claro, ven, acá está. Si usted solo va a trabajar con el Jamboard, sí. Bueno, a ver, ahí voy, a ver si puedo compartir entonces esto afuera, que es una ventana. Como ventana no, a ver, como pestaña. A ver si es esto. Ahí está. Creo que ahí vamos. Sí. Sí. Bueno. Vamos a ver si no funciona. Ahí está. Bueno. Entonces. Lo que vamos a ver, cuando ustedes lo hagan en sus grupos, por supuesto, van a tener mucho más tiempo para ir deteniéndose en cada una de las etiquetas, intercambiando entre ustedes por qué les aparecieron esas etiquetas, etcétera, ¿no? Hay otra posibilidad. Si estuviesen con posibilidades de reunirse presenciales, una cosa que es muy recomendable es que las etiquetas se transformen en etiquetas físicas, es decir, agarrar fichas, ¿vieron las viejas fichas de los ficheros?
Entonces ir escribiendo en las fichas, ir acomodando las fichas arriba de la mesa, o papelitos, digo, lo que fuese, ir jugando con eso sobre la mesa, ¿sí? Para ir viendo cuál se vincula con cuál, cómo las van ordenando. Acá no vamos a poder hacer eso, vamos a tratar de hacer algo que más o menos le dé una punta, una pista de por dónde ir. Bueno, incluso eso estaría bueno para ahí presencialmente también ir viendo para construir una red o un mapa conceptual. Claro, es que esa es la idea. Se van armando unas especies de mapas conceptuales que después a veces toman la forma más de matrices, van más en el gusto, lo que le resulte más cómodo a cada investigador, y también dependiendo del tipo de información que encuentren. A veces se abren una cantidad de categorías que se vuelven muy inabarcables y entonces el mapa es más claro que una matriz que se te termina transformando en una matriz que es una sábana. A veces las categorías son pocas pero muy densas de información, entonces más que el mapa conceptual, que no puedes poner tanto adentro de cada cuadradito, es más cómoda una matriz tipo tabla de doble entrada. Entonces depende de la investigación y del investigador o investigadora. Bien, entonces, a ver, ¿qué categorías o qué etiquetas les aparecieron? Y vayan dándome tiempo para que yo pueda ir escribiendo. A ver, ¿quién se anima a compartir, no sé, una o dos o tres que les parecieron así las más power? Inteligencia podría ser una. Inteligencia. Sí. ¿Qué otra? Capacidad. Capacidad. ¿Otra? Si es más de una palabra y es una frase, vale también, ¿eh? Atención. Atención. Otra cosa más. Si alguien propone una y hay otro que también pensó esa, pero con algunos atributos o con algunas variantes, abre el micrófono y lo dice. Éxito, dice. Yo pensaba en eso, en los supuestos de éxito y fracaso. Bien, supuestos de éxito y fracaso. Retomo, ¿te parece bien, María Victoria? En vez de poner solo éxito, poner supuestos de éxito y fracaso. Sí, bueno, María Victoria, bien. Éxito me hizo acordar esa propaganda, creo que era de inglés, ¿no? De un instituto de inglés, de clases de inglés online. Bueno, mis hijos pavean siempre con eso. Éxito, que dice la propaganda. Una digresión, perdón, yo también estoy terminando el cuatrimestre ya. Bien, ¿qué otra? Interés o intereses. Interés, intereses. Lo pongo en plural mejor, ¿no? Sí, me parece mejor. Una blanquita. Podría ser nivel educativo de los encuestados, pero quizás es más de contexto, pero sería que era un poco. Podríamos poner nivel educativo de los padres y madres, porque en realidad los encuestados son los padres y las madres, ¿no? Sí, tal cual. A ver si así se... Sí. Cande y Vale, me van diciendo lo que aparece en el chat porque no lo puedo ver entre el pizarrón este y la llamada. Por ahora solo estaba éxito, así que no hay ninguno más. Profe, en la etiqueta última, en la que sí. ¿No se podría ir también por el tema de la trayectoria escolar propia del padre, de la madre? En vez de nivel educativo, creo que como que va de la mano las dos, pero digo como que también la experiencia es válida, me parece como interesante la experiencia que manifiesta la familia.
Trayectoria No sé si escolar. sería la misma. Claro. Por ahora vamos a ponerla como otra y ahora vemos. En todo caso, lo que hago es ponerla con el mismo color. Trayectoria escolar familiar. Y acá sumaron una en el chat. Sí. Dicen que se hablaba mucho de la atención que le den los padres. ¿De la atención cómo? De la atención que sus padres dan a sus hijos. Entiendo que es eso, ¿no? Como lo escribieron. Yo supongo como el acompañamiento de las familias, ¿no? Exacto. Algo así. Ok, y entonces pregunto, antes cuando pusimos atención, ¿refería también a la atención que le daban los padres a los chicos o refería a la atención que tienen los chicos en la escuela? Yo creo que refería a los padres, pero yo no dije la palabra atención, pero yo creo que refería a los padres. Camila dice, me apareció, ay, se me fue, una burbujita que decía que ambas eran Que ambas importantes. son importantes. Podemos poner las dos, entonces. A ver, podemos poner una que es atención, acompañamiento de los de la familia, ¿no? Y en esta, aclarar que referimos a atención de los niños. En este caso de este estudio eran todos madres y padres de chicos en primaria, ¿sí? En la escuela. A ver, acá me surge una duda. Definamos juntos y juntas y juntes. ¿Atención de los niños en la escuela? ¿La ponemos así o ponemos atención de las niñas en relación con las actividades escolares? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Con Esa actividades última escolares. es más interesante. ¿Cómo? Con actividades La escolares. Claro, esa última. Bien. Porque en relación con las actividades escolares es más amplio, incluye la escuela, pero también, por ejemplo, las tareas que puede estar haciendo en el hogar, ¿no? En relación con las actividades escolares. Bien. ¿Qué más? ¿Conducta podría ser otro? Conducta. ¿En qué sentido conducta? Sí, en el sentido, claro, yo la estaba ligando un poco al tema de la atención quizás. Buen comportamiento, calculo que podría ser una forma. Ok, conducta, buen comportamiento. Bien. También se habla bastante de predisposición. Predisposición. A ver, vamos a poner otro por acá. Sí. Esfuerzo, también hablan del esmero que tiene que tener el niño, niñe. Esfuerzo, esmero. Bueno, vamos a cortar por acá con esta primera parte, ¿no? De empezar a meter etiquetas. Seguramente a ustedes les pasó que en realidad cuando van poniendo etiquetas lo que van haciendo es como también identificando pasajes de las entrevistas que resultan como significativos, ¿no? Para lo que estamos analizando. Uno empieza a identificar partes de las entrevistas, oraciones o párrafos o secciones de las entrevistas que condensan información importante para lo que nos estamos preguntando, ¿sí? Y eso es parte de este proceso de etiquetamiento, es ir identificando esos pasajes o frases o secciones de las entrevistas, que también podrían ser de las observaciones si estuviésemos trabajando con registros de observaciones, ¿sí?
esas secciones, digamos, o eso que identificamos a partir del etiquetamiento es lo que en muchos metodólogos o textos nominan como incidentes, que para mí es un problema de traducción, porque en realidad es lo que originalmente Gleiser y Strauss, que son uno de los que han desarrollado una de las metodologías que más se utiliza de análisis de investigación y de análisis de datos cualitativos, que es la teoría fundamentada en datos, justamente porque es esta idea, ¿no? De cómo desde los datos emerge la teoría, que es lo que vamos a ir haciendo, y la forma de producir eso es mediante un método que ellos llaman método comparativo constante, porque la idea es como uno permanentemente va comparando las categorías que va haciendo con el texto, digamos, de las entrevistas, y luego las categorías entre sí. Y lo que ellos dicen es, hay un primer momento, que es un momento descriptivo, después vamos a volver sobre esto igual, ¿sí? Pero un momento descriptivo en el que lo que se hace es como empezar a comprender y a integrar toda esa información, pero a partir de detectar estas secciones, párrafos, oraciones, partes de las entrevistas que tienen información que es relevante para lo que estamos investigando y que la identificamos a partir de ir etiquetando o codificando, es decir, ponerles un código, que es una etiqueta. A esas secciones de las entrevistas, que a veces algunos usan resaltador, por ejemplo, para marcar, es lo que llaman incidentes, ¿sí? Porciones del contenido de la información, sería el nombre más técnico. Entonces, supongamos que ya hicimos eso, ya hicimos todo el proceso de etiquetado, a partir del proceso de etiquetado se sientan con el grupo y empiezan a compartir las etiquetas que fueron marcando unos y otros, es decir, estos conceptos, categorías. A veces son más claramente categorías, a veces todavía están como muy ligadas a las propias palabras del entrevistado, ¿sí? Y empezamos a poner sobre la mesa y se despliegan en general muchas. A la par que se van desplegando muchas, también se van abriendo estas etiquetas a partir de pensar a qué están refiriendo o cómo las estamos comprendiendo. Es un poco esto que hicimos, por ejemplo, en relación con si hablábamos de atención de los niños en relación con la escuela o con las actividades escolares, ¿no? Entonces, como uno va dando pasitos para ir definiendo conceptualmente cada vez con un poquito más de claridad estas etiquetas o conceptos. ¿Hay alguna cuestión a agregar, atributos a definir que les aparezca en relación con todas estas? Voy a volver a leerlas, ¿sí? Atención, acompañamiento de la familia, conducta o buen comportamiento, esfuerzo o esmero, predisposición, nivel educativo de los padres, trayectoria escolar familiar, inteligencia, capacidad, intereses, atención de los niños en relación con las actividades escolares, supuestos de éxito y fracaso. En relación con estos, ¿hay algo que les parezca que hay que precisar o que estaría bueno formularlo de otra manera o agregarle algo más? Poner esta por acá. Solo ordeno así un poco. Ahí está. Yo creo que así, digamos, no sé después cómo sigue el ejercicio, pero así hay como un pantallazo general de los principales temas abordados. Bien, por ejemplo, yo diría intereses. ¿A qué estamos refiriendo con intereses? O cuando aparecían las entrevistas, ¿no? Volvamos a los incidentes de las entrevistas donde nos aparecía la etiqueta intereses. Yo lo había mencionado en relación a cómo impactaba el interés del niño o niña en relación a cierta materia o cierta cuestión área escolar y cómo eso impactaba en el éxito o fracaso. O sea, creo que por ahí siempre lo mencionaban en las entrevistas, los padres, madres entrevistados. Ok. Entonces sería intereses en relación a
Éxito y fracaso escolar. Pero en primera instancia es intereses respecto, en todo caso, si quieren, para no poner relación, de campos del saber o de la cultura. ¿No? Sería esto, o sea, si le interesa matemática, o le interesa el dibujo, o le interesa... ¿Sería eso? Claro, eso y cómo eso define si finalmente les va bien o mal en X materia. Como yo creo que varios lo nombraron de esa manera. Bien, Sí, pero ahí ya chat estamos generando una relación entre dos. Entonces, lo que quiero es como primero definir uno y después vemos qué relación construimos, ¿no? Entonces, sería intereses respecto de campos, o sea, los intereses que tienen los niños en relación con ciertos campos del saber o de la cultura. En el chat ponían interés por la materia o por el contenido. Bien, entonces, a ver. Yo lo había puesto así, no me permite eso. Intereses por las materias o los contenidos. En realidad ahí sería en singular, ¿no? Interés. No sé, me suena raro el plural puesto así. Interés por las materias o los contenidos. Ahí. Ahí no lo vamos a resolver ahora, ¿no? Pero una cuestión que a mí me surge, si me pongo en mis zapatos de investigadora, es si cuando hablamos de interés, si lo que aparece en las entrevistas que identificamos como interés por las materias o los contenidos, se vincula más con una cuestión curricular y didáctica, ¿no? En relación a cómo se enseña, cómo se trabaja, etcétera, o se vincula más con el interés por áreas, campos de la cultura y de los saberes sociales. No sé si se entiende a dónde estoy apuntando. ¿No? Él le gusta, no sé, plástica, porque le gusta la forma en que trabaja en plástica, pero en realidad fuera de la escuela jamás le daría bola ni al dibujo ni a nada de eso. ¿O es que efectivamente ahí la escuela está vinculando a los niños con un campo de conocimientos o un campo cultural que le resulta atractivo? Entonces, yo lo voy a poner acá abajo, por supuesto no lo vamos a tomar, no, abajo no porque no puedo poner, pero bueno. Ver si es con interés debido a la propuesta curricular o didáctica o en relación con conocimientos o contenidos culturales. Esto ver es ver en las entrevistas, ¿no? Cómo aparece el interés. Cómo refieren madres y padres al interés en relación a la inteligencia, o cómo juegan en relación a la inteligencia, o en relación a el éxito y el fracaso. ¿Dónde se está jugando eso, no? Perdón, y ahora me olvidé. Antes, Fiorella, puede ser, decía de la relación con éxito y fracaso, ¿de cuál categoría? ¿Era de interés o era otra? Me mareé. Recién, última, había dicho Sí. de esa, de interés. Perfecto. Entonces, esta a la vez podemos pensar, por ejemplo, podemos ponerla por acá y ponerla en relación con éxito y fracaso escolar, ¿no? O éxito y fracaso de aprendizajes. O cómo aparecía éxito y fracaso respecto de qué. Yo creo que éxito y fracaso escolar está bien. Va. Perfecto. Bueno, entonces estas dos
estaríamos indagando un poco qué relación hay. ¿Alguna otra cuestión a agregar, a aclarar en relación con las otras etiquetas? En el tema de inteligencia, quizás aclarar representaciones, ¿no? Yo por lo menos apuntaba a eso. Representaciones sobre la inteligencia. Claro. ¿Y es representaciones sobre la inteligencia en general o representaciones sobre la inteligencia en relación a lo escolar? ¿O las dos cosas? Y yo iría con las dos porque como que en algún momento medio que se sale ya un poco del eje de lo plenamente escolar y me dio esa sensación cuando lo leí, que cuando se mencionaba, bueno, hay gente que nace inteligente, me parece que iba ya por más de lo que es lo escolar. Claro. Bueno, entonces, por ejemplo, yo podría poner una etiqueta distinta que diga representaciones sobre la inteligencia en general y otra que diga representaciones sobre la inteligencia en relación a lo escolar. Pero después habría un segundo paso que es empezar a unir o a generar vínculos entre Lo que voy a hacer es esto. Voy a empezar a ordenar acá un poco y voy a poner esta acá arriba, representaciones sobre la inteligencia como general, y luego voy a poner, a ver, sin color, para que quede como atributos de esas, representaciones sobre la inteligencia en general y representaciones sobre la inteligencia en relación a lo escolar. Y lo vamos a poner acá abajo. En términos estrictos, estas dos no son exactamente atributos, porque no es que esta categoría puede ser una o la otra, sino que son como dos cuestiones a indagar sobre esa categoría. ¿Sí? Pero no importa, nos vamos como ordenando. ¿En el chat pusieron algo? Creo que hace referencia, vos corregime María, pone las distintas capacidades de cada niña. No sé si es como un atributo de lo que ya está como capacidad o es otra categoría. Bueno, por ahí es como precisar un poco más. Cuando hablamos de capacidad, referimos a las distintas capacidades de cada niña. Y por ejemplo, en relación con eso, ¿qué aparecía? Acá en el chat dicen... perdón, Valen, estabas por decir algo. Dicen que lo había relacionado, o sea, estas distintas capacidades las había relacionado con la inteligencia, pero va más para especificar capacidad. Pero encontraba una relación acá. Vamos a ver si puedo con esto. A ver, sí, con esto. Rotulador, pincel. A ver. Bueno, acá podemos encontrar un vínculo, acá encontrábamos otro vínculo, ¿no? No se ve nada esto. No, no se ve nada. Entonces, a ver, en vez de pincel, vamos a poner... Vamos a borrar esto. Y esto. Y a ver si con esto. Se veía suavecito, profe, pero se notaba. Sí, se notaba, a mí me daba la sensación de que no se notaba nada. A ver si con esto vamos. Sí. ¿Este qué era? Ya me olvidé. Rotulador, a ver. Vamos a ponerle este.
Quiero rojo porque no... bueno, ahí, qué sé yo. Bueno, no importa. Para acordarnos que pensamos estas dos relaciones, sirve. Ok. Y con capacidades, vuelvo a la pregunta anterior, con capacidades de las, ¿no? Esto de las distintas capacidades de cada niña, ¿qué es lo que aparecía en las entrevistas en relación con las capacidades? ¿Qué decían en relación con las capacidades? Para mí, como iba más en sintonía con las capacidades resolutivas, para resolver actividades de las materias. Ajá. ¿Referían a eso los padres en general? A mí me dio esa sensación. Y cuando aparecía, digo, además de referir a qué tipo de capacidades refería, ¿aparecía en relación con qué? ¿Por qué hablaban de las capacidades? Porque, perdón, sí, si no me equivoco, porque, por ejemplo, un padre decía que su hijo quizás no sabía o no le iba bien en matemáticas o en inglés, pero sí le iba bien en sociales, y mencionaba algo, o en historia, y mencionaba algo que yo ahora no recuerdo, como que me parece que en relación a eso puede ser. Ok, o sea, con el rendimiento. Exacto. Claro, y hasta con los gustos también, porque, no sé, había estudiantes que... Los intereses. Claro. Ok, entonces podemos poner por ahí, ligarlo acá a intereses. Y acá proponen otro vínculo también. Sí. Lo relacionan con éxito y fracaso. ¿Qué cosa? Las capacidades. Con sí. éxito y fracaso. Y también con inteligencia. ¿Sería así, María? Mis rayas de relaciones son un desastre. Y esto ya lo habíamos dicho que también se relacionaba. Y también con capacidad con inteligencia. Y capacidad con inteligencia ya estaba acá. Listo. Acierto. Sí. Una consulta. ¿Puede ser que estas relaciones varíen, o sea, dependiendo de cada entrevista? Por eso el punto es como ver cómo en el conjunto de las entrevistas todas las opciones que aparecen, y a partir de ver esas opciones es como vamos reordenando el mapa. Porque nosotros tenemos que construir conceptualmente, ¿sí?, algo que nos permita responder al conjunto de las posibilidades de lo que nos aparece. El punto es ver de qué maneras aparecen esas distintas relaciones. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que cuando miramos las entrevistas, estas tres cuestiones, representaciones sobre la inteligencia, las capacidades de cada niño y los intereses por la materia, aparecen vinculados con el éxito y el fracaso escolar. Eso nos aparece en común. Ahora, la manera en que se vinculan cambia de una entrevista a otra. Y entonces podemos ver cómo este conjunto de relaciones y categorías en unas entrevistas aparecen mucho más atravesadas por algo que no apareció acá, pero apareció antes cuando intercambiábamos y debiéramos agregar por lo innato, y en otras aparecen mucho más atravesadas por lo construido. Excelente, genial. ¿Sí? Entonces, las relaciones aparecen en todas las entrevistas, pero de qué manera se vinculan es diferente. Entonces, eso, por ejemplo, acá no nos apareció, pero deberíamos agregar que es hoy. Pero esta idea de la dicotomía entre lo innato, no es la dicotomía, porque no es que aparece de manera dicotómica en las entrevistas, pero sí aparece ahí jugando esta cuestión entre si la forma de pensar la inteligencia y el éxito y el fracaso aparece más ligado a una lógica más de lo innato, de lo que se tiene, ¿no?
o de algo que se va construyendo, que se va adquiriendo. Claro, a mí me pasó que en la primera sentí como que eso estaba muy en gris entre lo innato y lo construido, como Sí. que la segunda era muy marcada a lo innato y la tercera mucho más marcada a lo construido. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos jugar con qué. Acá también tenemos una relación entre las representaciones sobre la inteligencia, el éxito y el fracaso escolar, y que en el medio de esto aparece jugando esta categoría, no sé cómo ponerla acá. En realidad va más acá, ¿no? Más cerquita de las representaciones sobre la inteligencia. Ahí. Y teníamos acá una etiqueta que es éxito y fracaso escolar y otra que es supuestos de éxito y fracaso escolar. ¿Cómo nos aparecen estas dos? ¿Son cosas distintas? ¿Son las mismas? ¿De qué manera juega una y otra? No, creo que una se puede ligar más como, bueno, al éxito y fracaso en el sentido de si aprueba o no aprueba, y la otra más en el sentido de capacidades adquiridas o lo que entienden los padres como éxito o fracaso. Ajá. ¿Alguien más? ¿El resto? ¿Qué opina? Me parece que ahora que estoy viendo lo del supuesto de éxito y fracaso, creo que es una categoría que no sé si aparece en la entrevista como supuesto. Me parece que está más vinculado con el éxito y fracaso escolar, porque en realidad me parece que si ponemos supuestos de éxito y fracaso, hay como una intervención de parte de una mirada docente, educativa, si se quiere, de lo que es el éxito y el fracaso. Me parece que en las entrevistas es más vinculado con esto de que decía el compañero, de aprueba, no aprueba. Me parece que por eso ese supuesto es como más de análisis, me parece. Sí. Profe, sí, Carolina. Supuestos, por ejemplo, podría ser cuando el papá, no sé, estoy pensando, Sí, sí. o la mamá, no recuerdo, dice, no sé, la profe o la seño le dio una tabla, la tabla del 3, y ella ya sabe la del 5, como la mamá supone, o no sé, que su hija puede ser más inteligente, o no sé cómo decirlo, porque, no sé, una cosa así, supuestos o de parte de los padres. ¿Tendría más que ver con las expectativas entonces de éxito y fracaso? Perfecto. Entonces por ahí lo que podríamos hacer es decir, yo voy a jugar con los colores, pero porque a mí me ayudan visualmente, no sé si a todos les pasa lo mismo. Entonces voy a transformar esta en rosa. Y esta en naranja, vamos a dejar éxito y fracaso y vamos a poner acá también en naranjita supuestos de éxito y fracaso en términos de qué representaciones hay. Esto ustedes no lo dijeron, pero a mí me parece que está bueno incorporarlo. O cómo definen el éxito y el fracaso. Sí, como más ligado al imaginario de los padres y las madres Claro, sobre el éxito y el fracaso. ¿Qué es lo que dicen cuando dicen del éxito? Dice, bueno, porque aprobó las pruebas. Bueno, entonces parece que el éxito y el fracaso está ligado a aprobar o no aprobar pruebas, ¿no? Pero en otros casos uno puede encontrar, creo que en las entrevistas que les di a ustedes no está, la idea del niño que le va mal en las pruebas, que se porta mal, pero que es re inteligente. Y que entonces termina teniendo un éxito que está reconocido por otro lado, que no es exactamente el rendimiento de las pruebas, sino la aprobación del año, porque después igual termina aprobando todo, por ejemplo. ¿Se entiende? Esos juegos entre qué cosas se están teniendo en consideración en relación a qué se entiende
por éxito o por fracaso escolar. Y otra que sea, ¿cómo decías, Carolina? Repetime lo que habías propuesto. No, bueno, no sé utilizar las palabras exactamente, pero claro, lo que la mamá decía es, la señora le dio una tabla, la tabla del 3, y ella ya se sabe la del 5, entonces para ella lograr eso es... Y entonces la mamá lo decía, me pareció a mí, o me da esa como esa intención de decir, mi hija es más inteligente, no sé, como una cosa así, ¿no? Sí, sí. Bueno, no me entran para abajo. Pero que tendría más que ver con las expectativas, decíamos. Claro. Entonces ahí tenemos de éxito y fracaso escolar con estos desdoblamientos, ¿no? Que juega como en dos cuestiones. ¿Qué están entendiendo por éxito y por fracaso? Y qué expectativas se articulan por parte de los padres en relación a ciertas características de inteligencia, capacidad, interés, etcétera, en función del éxito y el fracaso. Y estas otras que nos fueron quedando por acá, ¿qué les parece? Esfuerzo y esmero se podría vincular con la de las representaciones, me parece, porque creo que en un lado se asociaba que el éxito estaba dado en base al esmero que se le ponía. Ajá, pero no necesariamente con la inteligencia. Si yo no recuerdo mal, en alguna parte hablaba de esto, ¿no? Como se esfuerza mucho, pero igual no le da la cabeza. En realidad, ¿No? yo creo que en la primera entrevista había como muchas contradicciones, como que al principio decía, no, también estaba esta idea de esfuerzo y esta idea de acompañamiento familiar, pero finalmente termina dando un discurso medio raro en donde igual algunos no tienen las mismas capacidades que otros. Entonces es raro porque hay una contradicción entre si está construido por el esfuerzo y el acompañamiento, el esfuerzo del niño y el acompañamiento familiar, entonces como determinado previamente. Como que había esa contradicción. Esa dualidad. Cada uno, me parece. Bueno, podemos en principio poner, a ver, ¿cómo hice yo antes para...? Uy. Ahí está. Ponerla como una categoría más y poner que también se relaciona con representaciones de inteligencia y hay que ver de qué manera se relaciona. Se puede relacionar por lo positivo o por lo negativo, ¿sí? O sea, con la idea de es inteligente y esto se manifiesta, por ejemplo, en que se esfuerza, en que se esmera, o lo contrario, en la idea de que no se esfuerza nada, pero como es inteligente, ¿no? Entonces, lo que vemos es, hay una relación, ¿qué tipo de relación cambia? Y que esto, a su vez, también se vincula con lo que aparece todo el tiempo condensando sentido, que es el éxito y el fracaso, ¿no? Bien. Y después, por ejemplo, nos quedaba atención de los niños en relación con las actividades escolares. A mí me parecía, voy a ir avanzando, perdón, pero la idea sería que siguiéramos trabajando, pero me parece que se nos va mucho el tiempo. Pero atención se podría vincular también con esta idea de esfuerzo o de esmero, ¿no? A ver qué apareció en el chat. Con la predisposición y la atención de los niños. Dice María Victoria, el interés mismo con el esfuerzo, esmero, se puede relacionar la predisposición y la atención de los niños, que a su vez va a influir en la predisposición que se ponga y deviene en el éxito o fracaso. Entonces ahí vos estás proponiendo predisposición, como si predisposición articulara tanto esfuerzo y esmero como atención. Incluso tal vez capacidades podría entrar dentro de esta lógica de la predisposición, ¿no?
según cómo aparezca. Sí, para mí se genera igual, no sé si la predisposición iría más de la mano con las capacidades y el esfuerzo y el esmero, como por otro lado un poco más constructivo, como uno más dado y el otro más desde la construcción, no sé. De vuelta, mirá qué interesante, porque depende de cómo entendamos predisposición, porque uno puede decir, puede referir a predisposición en el sentido de alguien que tiene una cierta inclinación hacia, ¿no? Una inclinación, una facilidad para hacer ciertas cosas. Y también predisposición se usa para decir que alguien tiene buena voluntad para hacer algo. Entonces, según cómo se entiende el concepto, justamente ancla entre esta lógica más de lo innato, de algo que se tiene y que predispone, o de lo construido en términos de la voluntad para, ¿no? Y ahí se nos ata más a las capacidades o más a la idea de esfuerzo. Entonces, vuelvo para atrás. Por ahí, predisposición ya no nos aparece como una categoría tan clara, o tendríamos que definir, yo estoy quería cambiarla en lo que ustedes, en cómo se está proyectando en ustedes. Entonces, a ver, si estuviésemos con todo el tiempo del mundo, nos daríamos el tiempo de discutir y definirlo. Ahora estoy tomando decisiones solo para que vean cómo uno va avanzando. Entonces podemos decir que predisposición se nos ata acá, más como parte de esta idea, predisposición como inclinación o como voluntad. Y que va en la idea en la línea de cómo aparecen elementos que ligan más hacia lo innato y lo natural, o a la línea de lo que se construye, lo que depende de los propios sujetos, etc. Bueno, y nos quedó por acá, atención, acá tenemos atención de los niños en relación a las actividades escolares y atención en relación al acompañamiento de las familias. Profe, sí. Disculpe, las dos etiquetas que están en blanco, que refieren a la familia, de color blanco, sí. ¿esas se van a usar también? Porque yo pensaba que esas por ahí se pueden relacionar con los supuestos o las representaciones que se tienen sobre el éxito y el fracaso. Sí, pero más en relación a la familia y no a los niños, ¿no? Lo interesante ahí las entrevistas son las familias, ¿no? Sí. Claro, pero lo que digo es, cuando vemos el nivel educativo de los padres, es como una dimensión que puede estar atravesando a las otras, pero no es que aparece eso estructurando qué representación tienen. A ver, no sé cómo explicarlo. No es contenido de la entrevista de manera directa, sino que es parte de las relaciones analíticas que podemos construir, que es mirar cómo el propio nivel educativo de los padres incide en el tipo de representación que construyen en relación con la inteligencia. No sé si se entiende. Entonces sería más bien cómo todo esto lo vamos analizando cruzado en función del distinto nivel educativo o de la distinta trayectoria. Es decir, estas relaciones y estas definiciones de las categorías quedan ahí, pero después uno va poniendo contenido. Por ejemplo, yo voy a avanzar acá unos casilleros porque sé cómo resulta la investigación, ¿no? Y es, esto de acá que armamos, que es la relación entre las representaciones sobre la inteligencia, las capacidades de los niños y el éxito y fracaso escolar, atravesados por una idea de inteligencia como algo más innato, como algo más construido, en general tenía la lógica de pensar todo esto más como algo innato, aparecía en los padres con bajo nivel educativo. Y estas mismas relaciones, pero pensadas en términos de lo construido, aparecían en los padres con alto nivel educativo. Por eso digo que esto aparece más como atravesando el análisis de esto. Y ahí es cuando tenemos que pasar a las matrices. Antes de pasar a eso, quiero cerrar acá. Fíjense cómo vamos armando categorías, cómo de a poquito fuimos complejizando y precisando teóricamente esas categorías,
cómo algunas categorías que tenían, que eran separadas, las fuimos reuniendo, ¿sí? Y agrupando, y cómo al mismo tiempo fuimos construyendo relaciones entre esas categorías. Y esto es de a capas, ¿sí? O sea, la idea es, a partir de acá, parar, volver a las entrevistas, volver a este mapa, rearmarlo, ajustar, cambiar, etcétera, volver a las entrevistas, volver al mapa, y así en varias vueltas. Y nos quedaron por acá al costado, bueno, acá nos quedó conducta o buen comportamiento, que por ahí puede ir en esta línea, ¿no? Del esfuerzo, el esmero, ¿sí? La atención, como en relación, estas tres cuestiones. Por ahí estas tres terminan configurando una única categoría, que puede ser, por ejemplo, no sé, sujeto y comportamiento, por ejemplo, ¿sí? Y ahí entra la idea de esfuerzo, de conducta, de atención, etcétera, dimensiones subjetivas en relación al comportamiento, no sé, hay que pensarlo y no lo estoy haciendo acá, pero como por ahí esos, que ahora son tres stickers, terminan configurando una categoría de mayor nivel teórico. ¿Está? Porque acá tenemos, por ejemplo, representaciones sobre la inteligencia con el desagregado de inteligencia en general o inteligencia en relación a lo escolar, ya tiene un nivel de abstracción importante. Mientras que conducta o buen comportamiento no tiene casi nada de abstracción, es casi las propias palabras de madres o padres, ¿sí? Entonces, como paulatinamente vamos despegándonos de la empiria y construyendo conceptualmente. En ese proceso no es que es todo a la par, hay partes que van despegando más rápido y otras que van despegando más despacio y van de a poquito ganando vuelo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y nos quedan entonces acá tres que tienen que ver con las familias y que entonces ya no entran directo, porque no habla sobre los niños, que es todo esto es sobre los niños, sino sobre algo que atraviesa todo esto, que es cómo esto se relaciona con el rol que ocupa la familia, el nivel educativo de los padres, la trayectoria escolar de la familia. ¿Sí? Bueno, voy a interrumpir esto para pasar a recordar no lo voy a borrar, pero sí quiero que volvamos a ver, acá, a esto. La clase pasada, con este documento les había mostrado cómo construimos matrices de análisis. Todos estos son instrumentos y no quiere decir que haya algo que hay que hacer sí o sí. Hay que hacer lo que nos sea útil para sistematizar el material, la empiria que tenemos, ¿sí? Y el único cuidado que hay que tener, los únicos cuidados que hay que tener son dos. Uno es ser rigurosos en lo que hacemos, es decir, hacerlo seriamente y no al tuntún. Y lo segundo es no forzar los datos, es decir, no querer hacerle decir a los datos lo que los datos no dicen. ¿Sí? Entonces, el proceso de etiquetado de alguna manera siempre se hace con los datos cualitativos. Puede ser que en vez de llamarlo etiquetas lo llamemos de otro modo, puede ser que algunos lo hagan escribiendo en el costadito, otros lo hacen con las columnas como les mostré, otros lo hacen escribiendo en un papel aparte, otros lo hacen escribiendo en fichas, otros lo hacen escribiendo en post-it que van pegando. Qué metodología no importa, pero de alguna manera empieza a armarse ese proceso de identificación de etiquetas o palabras o conceptos que empiezan a darle sentido a eso que estamos mirando. Ahora, después, ¿qué hacemos con eso? Hay distintas opciones. O un mapa conceptual, de alguna manera es algo de lo que empezamos a hacer ahí en el pizarrón, o
y, a veces son las dos cosas, matrices de análisis, que es lo que les mostraba la vez pasada. Hay dos formas de matrices de análisis, que no es que una reemplaza a la otra, son momentos analíticos distintos. Una es poner entrevistas y luego en las columnas o las dimensiones de lo que queremos ver o las categorías. Es decir, yo podría, la otra vez había puesto esto que eran las dimensiones que surgían de las preguntas de investigación, ¿sí? Entonces yo tomo las preguntas de investigación y cruzo cada columna en función de las preguntas de investigación que formule. Pero también puede ser que en vez de hacer eso, agarre esas etiquetas que creé y entonces en las columnas me pongo las etiquetas. Entonces, por ejemplo, pongo representaciones sobre la inteligencia, pongo éxito y fracaso, pongo, ¿cómo era? Capacidades, creo que era otra, ya no me acuerdo. Esfuerzo, esmero, bueno, y puedo agregar otras columnas, ¿no? Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque es mucha info y por ahí ya me perdí un poquitito. Para hacer estas matrices, primero hay que definir las categorías, hacerlas en un mapa y después pasar a esto. ¿O son dos formas de exponer la información distintas? No, lo primero que tienen que hacer es leer las entrevistas. Todas las entrevistas, cada uno. Y empezar a hacer ese etiquetado. Mi consejo es que el etiquetado lo hagan después de solo leerlas e intercambiar entre ustedes. Che, ¿viste? Y fulano, ¿viste? Que dice tal cosa, y este otro, ¿viste? Que dice esto otro. Ya, qué interesante que aparece tal cosa en tal pregunta. ¿Y vieron que todos dicen lo mismo sobre este punto? Bueno, este intercambio así genera ir apropiándose de las entrevistas de otra manera. Después de eso, vuelven a las entrevistas y empiezan el proceso de etiquetado. Yo hablo todo el tiempo de etiquetado porque me parece que es lo más claro para referir a esto, de poner palabritas que van identificando cuestiones que tienen sentido de las entrevistas en relación con las preguntas de investigación. Eso es lo que tienen que hacer como punto de partida. Después comparten esas etiquetas que fueron identificando y empiezan a intercambiar entre ustedes, porque no van a encontrar que hay algunas etiquetas que pusieron todos, otras que las formularon distintas, otras que en esas distintas tienen que decidir con cuál se queda, porque es parecido pero no es igual, entonces hay que definir con cuál se van a quedar. Otras que por ahí uno pone una que es como más ligada a lo empírico y otro pone una que es de más vuelo conceptual, entonces hay que ver si se articula una con la otra. Empezar a trabajar con esas etiquetas para ordenarlas, precisarlas, ir pensando qué relaciones tienen, etc. Eso también es un proceso de ir y venir. Se juntan, miran qué es lo que pusieron, intercambian, van armando así, puede ser así como armé yo en el pizarrón, o en una hoja escribiendo nomás, una abajo de la otra, ¿no? Etiqueta 1, tal. ¿Y a qué referimos con esto? A esto. Etiqueta 2, tal otra. ¿A qué referimos con esta otra etiqueta? A esto, y así. Cuando hacen eso, vuelven a las entrevistas, a ver si esas etiquetas que empezaron a redefinir otra vez y que ya se van transformando en categorías, vuelven a la entrevista a ver cómo aparecen en esa redefinición. Y después vuelven otra vez a las categorías, ¿sí? Es un ida y vuelta, que en realidad es un ida y vuelta de la empiria a la producción conceptual. Empiria, producción conceptual. Vuelvo a la empiria a ver si eso que dije en realidad se ajusta a lo que efectivamente aparece en la entrevista, vuelvo a lo que estoy definiendo como categoría. Y van a ver que en ese proceso van tomando cada vez más claridad esas categorías, ¿sí? En algún momento de ese ida y vuelta, que no lo van a hacer 800 veces además, porque no están haciendo un proyecto de investigación, sino un ejercicio, entonces lo harán 3 veces, 2 veces, 3 veces.
van a tener que decidir hacer un salto. Ese salto quiere decir empezar a trabajar ya más directamente con las categorías. Y ahí hay distintas posibilidades. Armar un mapa conceptual del estilo del que empezamos a armar en el pizarrón. Ponerlas y empezar a establecer flechas, relaciones entre las categorías. Otra opción es trabajar en estas matrices. Las matrices ayudan mucho a sistematizar. Yo las recomiendo, pero porque a mí también me resultan cómodas. Eso también tienen que decidir ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Entonces ponen, cada renglón es una entrevista, cada columna es o una dimensión de las preguntas de investigación o una de las categorías que fueron definiendo en ese procedimiento de etiquetado. ¿Y qué es lo que hacen? Vuelven a las entrevistas y van recortando de la entrevista lo que aparece. Por ejemplo, la entrevista 1, ¿qué cosa aparece sobre cómo ese padre o esa madre está pensando la inteligencia? Lo escriben acá. ¿Qué dice ese padre y esa madre sobre el éxito y el fracaso? Y lo ponen acá. ¿Qué dice ese padre y esa madre sobre el esfuerzo y el esmero? Y lo ponen acá. Luego lo mismo con la otra entrevista, luego lo mismo con la otra entrevista, luego con la otra, luego con la otra. O sea, piensen que en una investigación por ahí hay pocas entrevistas, pero por ahí hay muchas. Cuando terminamos de completar eso, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda una matriz de información. ¿Qué nos permite esa matriz de información? Nos permite mirar, construir lo que se llama análisis longitudinal y transversal. Longitudinal es una única entrevista, ver qué es lo que dice en cada una de las columnas. Y eso me permite empezar a trazar relaciones, ¿no? Ver, bueno, cuando aparece tal representación, por ejemplo acá, aparece un tipo de representación sobre la inteligencia, más ligado a lo innato, en general, no sé, el esfuerzo y el esmero tienen menos importancia. Mientras que en otras, cuando aparece la representación más ligada a la construcción, el esfuerzo y el esmero aparecen como un componente central del éxito y el fracaso. Estoy diciendo por decir, ¿eh? Lo que digo es que permite empezar a comparar entre entrevistas, y eso es también la mirada transversal, que es mirar, por ejemplo, bueno, ¿qué es todo lo que me aparece sobre las representaciones de inteligencia? ¿Y qué es todo lo que me aparece sobre el éxito y el fracaso? Entonces, esa mirada, mirando cada renglón y después mirando cada columna en conjunto, va permitiendo ir generando como algunas, podríamos decir, especies de conclusiones, ¿sí? Que es cómo empezamos a construir algunos conocimientos a partir de eso. Por ejemplo, al mirar las representaciones que presentan madres y padres en torno de la inteligencia en relación con la escuela, encontramos que algunos de los articuladores de sentidos en relación con estas representaciones se vinculan con las ideas de éxito o de fracaso en la escuela, con cómo piensan el esfuerzo y el esmero, no sé, no me acuerdo qué otras categorías habíamos dicho, ¿no? Y de qué manera las capacidades, cómo se identifican ciertas capacidades en esos niños y sus intereses por las materias. De tal modo que cuando las representaciones sobre la inteligencia suelen estar más ligadas a concepciones innatas, notamos que la presencia del esfuerzo y de la idea de intereses en las materias tiene menos peso en relación al éxito y el fracaso que cuando se piensa la representación de la inteligencia como algo construido. De alguna manera esto permite, no sé, establecer en qué medida la concepción sobre inteligencia rigen las formas en que madres y padres, no sé, miran el esfuerzo o no y los intereses, procuran o no desarrollar ciertos intereses o alentar ciertos intereses en sus niñas en relación con ciertas materias, que al mismo tiempo, bueno, y así, es como uno empieza a relatar esas relaciones que va encontrando, ¿sí?
pero que ya deja de ser lo que dice el papá o la mamá. Es lo que estamos construyendo conceptualmente a partir de lo que dicen la mamá o el papá. No estamos repitiendo lo que dicen ellos. ¿Sí? El otro tipo de matriz es una matriz de segundo orden, es decir, la primera matriz es esta, porque es agarrar de la entrevista lo que dicen y ir ubicándolo en el cuadro. Pero la siguiente matriz es la que está mirando las relaciones entre esas categorías. Entonces acá, por ejemplo, podemos jugar con esas categorías transversales que decíamos antes, que eran, por ejemplo, las trayectorias de las madres y los padres en relación con esas representaciones, ¿sí? Entonces pongo trayectoria escolar completa o trayectoria escolar incompleta. Y miro qué pasa. En las entrevistas de padres y madres que tenían trayectoria escolar completa, cómo aparecen las representaciones sobre la inteligencia, las ideas de éxito y fracaso, ¿qué era lo otro? El esfuerzo y el esmero. A ver, vamos a poner estos dos así. Y lo mismo en relación a las trayectorias escolares interrumpidas, que aparece ahí en relación con la inteligencia, con el éxito y el fracaso, con el esfuerzo y el esmero. Para ver si efectivamente hay relaciones, se piensa de manera distinta estas categorías en función de las trayectorias escolares de las madres y los padres, o no hay cambios, aparecen más o menos con las mismas concepciones. Una matriz es, porque lo estamos armando en una tabla, uno podría poner esto como mapa conceptual también, pero a veces es más claro cuando tenemos como más ordenada la información de esta manera. ¿Sí? Dejo de proyectar, de compartir, no de proyectar. Entonces, estos son formas de análisis. Hay cosas que van a tener que hacer sí o sí. La lectura, el etiquetado y la ida y vuelta entre lecturas y etiquetas para ir armando las categorías. Después, si construyen matrices de análisis o arman mapas conceptuales o arman, no sé, algún otro formato de graficación, todo es válido mientras les sirva a ustedes para empezar a mirar, a establecer relaciones y analizar esa información. ¿Sí? Entonces, tenemos en este proceso, como decía antes, dos momentos. Que no es que uno termina y empieza el otro, sino que se va atravesando y uno va desplazándose lentamente de un momento al siguiente. Un primer momento más descriptivo, que es cuando todavía estamos más ligados a la empiria, a la letra, a las palabras propias de las madres y los padres en este caso, por ejemplo, a las palabras propias de los entrevistados, ¿sí? Y ahí empezamos a identificar los incidentes, es decir, estas porciones de las entrevistas que tienen un contenido de información relevante para lo que estamos buscando identificar y que empezamos a etiquetar. Ese etiquetado es una primera forma de categorización, que probablemente todavía está muy ligada a la propia palabra de los entrevistados. Lo que llaman los metodólogos a este proceso es lo que se llama el proceso de emergencia de categorías. Emergencia no de emergencia de SOS, sino de que emergen las categorías. Cuando etiquetamos, eso que hacemos de etiquetar, en realidad lo que estamos haciendo es como de la empiria empezamos a despegar ciertos conceptos, ¿sí? Por eso emergen esas categorías. Y por eso se dice que es una teoría fundamentada en datos. Es decir, tengo los datos como fundamento, pero de esos datos como fundamento emerge ciertas categorías que luego constituirán la teoría, el conocimiento que quiero producir. Entonces, emergen esas categorías. A partir de esas primeras categorías que empiezo a definir, las defino, las relaciono, vuelvo a las entrevistas. Vuelvo a las entrevistas, vuelvo a las categorías y voy
ajustando esas categorías, sacando algunas, juntando otras, ¿sí? Redefiniendo otras. Ese es un proceso recursivo, espiralado, dicen muchos, ¿no? Que es como, vuelvo, pero no vuelvo al mismo punto, porque vuelvo a la misma entrevista, pero yo ya no estoy en el mismo punto, porque ya estoy mirando determinadas cosas. Si ustedes volvieran a mirar ahora las entrevistas, ya las van a mirar con estas cuestiones que fuimos discutiendo en la cabeza, y no van a mirarlas de la misma manera. Y van a encontrar otras cosas distintas, además. Entonces, vuelvo, pero no en el mismo punto, por eso una espiral, ¿sí? Donde vuelvo, pero ya estoy en otro plano, y avanzo. Y vuelvo, pero en otro plano, y avanzo. Esa espiral lo que va generando es como, en forma espiralada, nos vamos separando de la empiria para ir construyendo conocimiento conceptual. ¿Sí? Y en ese proceso vamos pasando de esas primeras categorías emergentes o etiquetas a lo que se llaman categorías principales, que es cuando ya tienen algo más de definición, ¿sí? Y luego a lo que se llama categorías nodales, que es cuando de ese conjunto de categorías principales identificamos 2 o 3, todas siguen vigentes, pero hay 2 o 3 que son las centrales que articulan el conjunto del análisis. Por ejemplo, en lo que hicimos recién, yo diría que 2 categorías nodales que nos aparecieron fueron representaciones de la inteligencia y esfuerzo o mérito. ¿Sí? Fíjense como todas las otras iban apuntando a esas, ¿no? Todo el tiempo nos aparecía esas. Igual todavía, esfuerzo o mérito está como muy pegadita todavía a la empiria, ¿no? Hay que darle algo más de vuelo teórico, que ese vuelo teórico por ahí es representaciones sobre la meritocracia, por ejemplo. No quiere decir que es decir algo totalmente distinto, ¿eh? Sí. Perdón, ¿puede ser que esos ejes nodales coincidan con el problema construido en la investigación? Sí, claro que puede ser. Muy habitualmente lo son. No con el problema, sino con los componentes del problema, ¿no? Con las categorías que articulan ese problema. Pero seguro ya no vamos a estar pensando esas categorías de la misma manera. Porque ya empezamos a complejizar esas categorías de otra forma a partir de lo que encontramos en la empiria. ¿Sí? Son categorías nodales o nucleares, algunos le hablan de categorías nucleares, pero a mí me suena a explosiones, así que por eso suelo hablar más de categorías nodales. ¿Cuál es el fin de este proceso? Es decir, ¿cuántas veces voy y vengo? ¿Cuántas veces sigo retrabajando y volviendo a trabajar y estableciendo nuevas relaciones? Y otra, ese momento es un momento que no es un punto exacto, pero que se le llama saturación teórica. ¿Qué quiere decir? Es cuando, por más que voy y vengo, ya no encuentro nada nuevo. Y eso es lo que se llama momento de saturación teórica. Y de vuelta, como les decía antes con el análisis, les decía, puede parecer que es algo mágico, ¿no? Les decía, ustedes leen las entrevistas y emergen las categorías, y parece que es un acto de magia, pero sin embargo lo hicimos y vieron cómo emergen categorías. Y cómo a partir de ir retrabajando las categorías ya empezamos a plantearnos algunas definiciones y algunas precisiones conceptuales. Y ahí pasamos de las categorías emergentes a las categorías principales. Y como ya tuvimos algunas sospechas de cuáles serían nuestras categorías nodales dentro de las categorías principales. Por supuesto, habría que seguir trabajando para terminar de definirlo, ¿no? Bueno, ese proceso seguiría hasta que llegue un momento en el que ya ves que no hay nada nuevo. Que por más que no solo que sigas analizando las entrevistas que tenés, sino que volvés a hacer entrevistas y no aparece nada que no hayas pensado o planteado ya. Ese es el momento de lo que se llama saturación teórica. Es el momento en el que se cierra el análisis. Profe, esa saturación teórica es la que va en el análisis final de esta parte. No, eso estoy hablando de una investigación. Eso estoy hablando en un proceso de investigación, con un proceso de análisis, con todo el tiempo y etapas que se requieren.
Ustedes van a hacer un análisis en 2 semanas, por lo tanto no necesariamente van a hacer todo ese proceso y van a llegar a ese punto de saturación teórica. Pero sí van a pasar 2 o 3 veces, van a ir construyendo categorías cada vez más ajustadas, y seguramente van a llegar a algún momento que no sé si sería exactamente de saturación teórica, pero que se le acerca bastante. Que es cuando ustedes sientan que ya lo más interesante para decir ya está dicho. ¿Sí? Está bien, entonces esas categorías ajustadas serían las que van en el análisis, no el proceso que nosotros hicimos para llegar ahí, sino Claro, esa última. Está bien. Van 2 cosas. Nosotros les pedimos que compartan algo, por lo menos, del proceso de análisis, que puede ser las etiquetas, la matriz, si hicieron una matriz, o el mapa conceptual, si hicieron un mapa conceptual. O sea, algunos de los instrumentos que usaron en el proceso de análisis, y luego la redacción del análisis, ¿sí? Porque una cosa es el proceso del análisis y otra cosa es la formulación del análisis. El proceso del análisis es este proceso de ir creando las categorías, estableciendo relaciones entre las categorías. Ahora, en algún momento eso hay que volcarlo en lo que normalmente sería un informe de investigación, que es donde volcamos el análisis construido. Entonces, una cosa es el proceso en el que se va generando esa sistematización y análisis de la información, otra cosa es la redacción del análisis. ¿Sí? Bien, sí. Bien, gracias. Entonces, normalmente esto también es un ida y vuelta, ¿sí? Uno va analizando, va procesando y va escribiendo, aunque sean borradores de borradores de borradores, porque la forma en que analizamos, sobre todo información cualitativa, es muy ligada a una lógica de pensamiento narrativa. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algo de la escritura, que a veces quizás es más mental que física, pero hay algo de la escritura como parte del propio proceso analítico. Bueno, yo lo que les propongo es, avancen esta semana con empezar con ese proceso de análisis de las entrevistas que tienen. Y traten de avanzar todo lo que puedan para el martes que viene. Entonces, el martes que viene hacemos una primera etapa para consultar dudas que les hayan surgido en ese proceso de análisis. Es decir, empezar a hacer el punto A de la segunda parte del trabajo final. Y luego, el resto de la clase, nos metemos ya de lleno en sistematización y análisis de la información cuantitativa. ¿Ok? Sí, profe, me quedó una duda respecto a lo, no me acuerdo si lo hablamos, lo de la inscripción a los finales. Habíamos dicho algo de ponernos de acuerdo con las fechas, pero no me acuerdo en qué quedamos. Eso, Cande y Valen van a organizar una especie de agenda. Lo que necesitamos es que se distribuyan mitad y mitad entre los 2 días, porque son tantos grupos que no tenemos mucho margen para que si son más un día que otro no pase nada. Capaz, Fer, si podemos, nos tomamos por ahí 1 o 2 días y les decimos tal vez una propuesta de distribución posible, dependiendo un poco, bueno, de una organización más interna de la cátedra, y sabiendo que en realidad la entrega es la misma, digamos, la fecha de entrega es la misma. Exacto. A menos que justo alguien no pueda conectarse tal fecha que les proponemos, pero si nos dan un par de días, capaz le hacemos una propuesta de organización. De distribución, mejor. De distribución. Lo que sí diría es, si hay alguien que el 13 o el 20 por algún motivo no puede de ningún modo, mándenle ahora un mensaje a Cande o a Valen, para que lo tengan en cuenta al momento de distribuir los grupos en los días. ¿Está bien? Entonces quedamos así, sintetizando para no hacernos lío. Si alguien no puede de ningún modo, por alguna razón, estar el 13 o el 20 en el horario de las mesas de finales, le manda ahora un mensaje a Cande o a Valen, la que coordine su grupo.
El resto espere 2 días y de acá al jueves o al viernes, Cande y Valen les va a mandar a cada grupo qué día y en qué horario le toca el final. Sepan todos que el 8 tienen que entregar el trabajo escrito, que es lo más trabajoso, y luego nos encontramos en la mesa de finales en el día y horario que les pautaron Cande y Valen para hacerles la devolución y dialogar en torno del trabajo. Avancen esta semana con el análisis cualitativo, es decir, con el punto A de la parte B del trabajo final. Avancen todo lo que puedan y la clase que viene vemos si hay dudas con eso y avanzamos con el análisis cuantitativo. Y recuerden que el cierre de la materia lo hacemos el 6. Profesora, una consulta. Sí, decime, Guillermo. Todo el grupo, todas las entrevistas. ¿Cómo? Leemos todo el grupo, todas las entrevistas. Exacto. Las etiquetas las hacemos primero en general y después vamos haciendo una puesta en común. Sí, exactamente. Cada uno hace individualmente el proceso de etiquetado de todas las entrevistas y luego se reúnen para compartir qué etiquetas puso cada uno e ir definiendo cuáles quedan para todos. La siguiente entrada a las entrevistas ya no es con las etiquetas que cada uno puso, sino con las etiquetas que acordaron en el grupo. Para ver cómo funcionan, qué encuentran, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene.